noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Hoy iniciando la semana, lunes 22 de julio de 2019. Les saludo Daniel Amado en compañía de Adaluz Sanjur. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, amigos televidentes. También Radio Escucha a través de la señal 94.1 FM de Radio Hogar y los que se unen a esta transmisión en nuestras plataformas digitales en Facebook como FETV Canal 5 y en Twitter como @FETV Diario 05. Iniciamos con la información para esta noche. Los diputados de la Asamblea Nacional justifican el uso de las planillas para la contratación de personal. El uso de planillas dentro de la Asamblea Nacional nuevamente está en la palestra pública, y es que durante la semana pasada se mencionó que los diputados tendrán $20,000 mensuales a su favor para la contratación de personal de manera transitoria. Y esto ya ha generado la oposición de algunos diputados de la bancada independiente. Sí, un diputado necesita un equipo de trabajo, pero lo que no necesita es contratar a familiares, a promotores que le hagan días deportivas o demás. Necesita un equipo que lo ayude en su función constitucional, que es legislativa, administrativa, fiscalizar y sobre todo legislar aquí en la Asamblea. Y tercero, que no vamos a hacer ningún tipo de contrato cashback ni reembolso con aquellos colaboradores que tengamos en nuestro equipo. Por su parte, el diputado Gonzalo González ha mencionado que hay que buscar personal idóneo para la realización de trabajos dentro de la Asamblea Nacional. Definitivamente tú no puedes ser bueno en todos los temas, ¿no? Entonces tú tienes que tener gente que te asesore para diferentes temas, porque aquí se ven muchos, tú eres diputado de la República y tú manejas muchos temas que debes de asesorarte para tomar una decisión y que sea lo más cónsono a las necesidades del país. Sí, definitivamente se necesita un equipo de trabajo, en este caso, pero ahí a medida y buscar profesionales idóneos al respecto. Por su parte, el diputado Tito Rodríguez, vicepresidente de la Asamblea Nacional, concuerda con esto y defendió el uso de las planillas en ese órgano del Estado. Yo todavía no he metido nada en las planillas, todavía tengo mi chofer y mi asistente que andan por ahí sin poderlos nombrar, estamos en espera, queremos hacer las cosas bien, sí necesitamos un equipo de trabajo, nosotros necesitamos un equipo de trabajo como diputados, no te creas, nosotros necesitamos economistas, nosotros necesitamos abogados, necesitamos asesores que nos ayuden, porque de verdad esto no solamente estar en el pleno, nosotros también tenemos que participar en las 15 comisiones, sí necesitamos apoyo, alguien que nos ayude, que nos actualice cómo anda. Imagínate que a veces hay noticias, ni el periódico podemos a veces leer. En el quinquenio pasado, la Asamblea Nacional se vio envuelta en escándalos debido a las planillas 172 y 080, donde según auditorías hechas por la Contraloría General de la República, algunos diputados tenían hasta familiares nombrados. Con imágenes de José Pérez, Ramsés Betancur, FETV Diario. Y luego de las críticas surgidas por la reelección del diputado Benicio Robinson en la Comisión de Presupuesto, el parlamentario se defendió de los señalamientos. Yo he estado en la Comisión de Presupuesto por los últimos 25 años, he sido 4 veces presidente y ustedes son los testigos, ustedes precisamente la prensa, de que nosotros no dejamos ningún momento de sesionar y aprobamos el presupuesto, reformulamos el presupuesto en más de $300 millones. Tuvimos traslado de partida por más de $2.000 millones, créditos adicionales por más de $400 millones. Díganme ustedes en qué Benicio ha faltado en la comisión más que producir, a pesar que no era mi gobierno. ¿Ve? Lo que estaba lo aprobamos y lo que no convenía no lo aprobamos. Alcalde de la ciudad capital anuncia que ya está en marcha el proyecto de recuperación integral de las playas de la Bahía de Panamá. La iniciativa podría tener una inversión de $120 millones. Arranca el proyecto de recuperación integral de las playas de la Bahía de Panamá. Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad capitalina, José Luis Fábrega, quien también detalló que esta iniciativa tendrá una inversión de aproximadamente $120 millones. Contamos con una playa que, producto de la contaminación del hombre y del crecimiento dando la espalda al mar, este es un proyecto realmente bonito, un proyecto que va a contribuir con el turismo en Panamá. El panameño de por sí es un ciudadano, somos gente amigable, somos gente buena y sana. Este
Entonces, esto es un proyecto que va a estar culminando aproximadamente en el mes de septiembre del año 2022. Unas playas públicas, gratuitas para todos los panameños. Se va a dar en concesión para poder poner restaurantes a fin de poder tener como una fuente de repago de la inversión hecha, aparte de centros comerciales que se van a estar construyendo. Esto va a contribuir enormemente con la movilidad, como ustedes pudieron ver en la rueda de prensa. El alcalde Fábrega informó que en los próximos días hará la convocatoria pública a las empresas interesadas en el proyecto, el cual debe iniciar con un estudio de impacto ambiental. El primero, ya con el anuncio de hoy, ya empezamos a trabajar en los pliegos de cargos y hoy de manera formal estamos invitando a los interesados que vayan preparando a fin de que una vez que los tengamos listos, ellos puedan, las partes interesadas y acreditadas puedan participar. Es un proyecto que va a salir de fondos de la alcaldía, va a salir de las concesiones que entreguemos entre restaurantes y centros comerciales. Este proyecto se tiene previsto culminar en septiembre del año 2022, de acuerdo al cronograma de ejecución. Así lo explicó el ingeniero Tomás Sousa, director de proyectos especiales de la alcaldía. Esta administración vamos a ver la recuperación de las playas, vamos a tener las playas para que la gente la pueda utilizar y vamos a tener obras complementarias, muelle de Marico, nueva circulación vial, interconexiones, en fin, vamos a tener una ciudad totalmente diferente con su playa. La ciudad no es de un gobierno, la ciudad es de todos los habitantes y si hay proyectos que están bien planificados, bien programados, ¿por qué no continuarlos? El objetivo de esta mega obra es que los ciudadanos tengan acceso a las playas públicas en la capital, así como ocurre en destacadas ciudades del mundo, como Río de Janeiro en Brasil o Barcelona en España. Con cámara de Uriel Arcia, Milady Madrid, FTV Diario. El alcalde José Luis Fábrega emite enérgico llamado a los comercios que incumplan la ley, obstruyendo las aceras y colocando música con volumen excesivamente alto. Las multas irán de 1.000 hasta el cierre del comercio. En Panamá, los nuevos acuerdos municipales que establecen multas y sanciones ejemplares, y cuando me refiero a ejemplares, es que hemos quintuplicado en algunos casos las multas y las sanciones económicas para todos aquellos empresarios o personas naturales que violen la ley en el sentido de sonido, obstaculización de las aceras y de calles, a fin de que todos los panameños tengan derecho a poder convivir en paz en el tema de los ruidos y en el tema de las aceras. Las aceras son para los ciudadanos, no son para áreas de estacionamiento. El restaurante Beirut, tenemos información que en el día de hoy procedieron las pequeñas rampas para poder treparse a las aceras, las van a demoler y las van a establecer nuevamente. Bien, y cambiamos de asunto. Panameños comienzan a adaptarse a la Ley 1 que prohíbe el uso de bolsas plásticas. Desde el pasado sábado entró en vigencia la Ley 1 que prohíbe el uso de las bolsas plásticas. Esto con el objetivo de reducir el impacto medioambiental que causan las bolsas de polietileno. Encontramos que muchos de los comercios estaban preparados para la implementación de esta norma y es una grata sorpresa. Lo que no encontramos es que muchos consumidores no llevaban sus bolsas reutilizables. Aquí quiero hacer una pausa y decirles que, por favor, señores, los consumidores, nosotros tenemos que colaborar en la promulgación de esta ley. Tenemos que acostumbrarnos, todo cambio es difícil, pero tenemos que acostumbrarnos a llevar nuestras bolsas reutilizables. Pedro Acosta de la Unión Nacional de Consumidores dijo que es necesario que los usuarios se adapten a las normativas dadas por la Ley 1 de enero de 2018. Incluso tú puedes llevar tus bolsas plásticas que tengas en tu casa. Ayer yo fui a un supermercado con bolsas de otro supermercado. Lo que está prohibido es que te la den y que poco a poco vaya bajando el uso de ese plástico de un solo uso. Eso es apenas la primera parte de la contribución de Panamá a contribuir en los efectos esos grandes que tienen que ver con la contaminación y el cambio climático. Nosotros teníamos que observarlo desde el punto de vista de hacerlo cumplir.
Desde el sábado, la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ha estado realizando operativos con el objetivo que los comerciantes cumplan con las normativas. El administrador de la institución dijo que por ahora no se han puesto multa a los comerciantes. No, por supuesto que se van a permanecer los operativos debido a que este es un cambio para el panameño muy drástico. Sacar las bolsas de plástico con polietileno de las cajas es algo un poquito traumático para el consumidor. Así que sí, vamos a mantener en los operativos y vamos a reforzar el tema de la educación. Educación tanto al consumidor como a los agentes económicos. Una de las quejas de los consumidores ha sido que algunos comercios están vendiendo las bolsas reutilizables y bolsas que son biodegradables a aquellos compradores que no se han familiarizado con la entrada en vigencia de la Ley 1. Está en la ley que ellos pueden vender las bolsas, si están en el área de caja, pueden vender las bolsas pero a costo. Para ellos debieron haber entrado a la página web de la Codeco, registrar el costo en que las compraron y el costo en las que están ofreciendo al consumidor para saber que no hay ningún margen de comercialización. Y nosotros somos una sociedad de consumo ícono. Nada más que tenemos que ver lo que ha ocurrido con las inundaciones y tenemos que ir bajando ese consumo. Vendrá después lo de los carrizos, las pitillas que contaminan más que el plástico ese. Según el artículo 3 de esta ley, no será aplicable cuando por cuestiones de asepsia las bolsas de polietileno deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos, elaborados o preelaborados y no resulte factible la utilización de un sustituto compatible con la minimización del impacto ambiental. Con imágenes de José Pérez, Ramsés Betancur, FETV Diario. Bien, amigos televidentes y Radio Escucha, es momento de conocer lo que hace noticia en el mundo. Hong Kong vivió este domingo una noche de protestas para pedir que se mantengan en la isla las libertades democráticas, libertad de expresión y la independencia de la justicia. Crece el malestar en Hong Kong. Al final del séptimo fin de semana consecutivo de protestas masivas en la antigua colonia británica, un grupo de personas enmascaradas y armadas con bastones, barras metálicas y bates atacaron a los manifestantes pro democracia en una estación de tren. Según fuentes médicas, casi medio centenar de personas resultaron heridas. La policía fue muy criticada por haber tardado más de una hora en llegar al lugar y por no haber detenido a nadie. Vi a una persona en el frente golpeada en el suelo, sangrando por todas partes. Traté de ir allí pero no me dejaron, tenían todo tipo de armas, vinieron y me atacaron. Mientras tanto, policías antidisturbios lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes que habían atacado una oficina de enlace del gobierno chino en Hong Kong, arrojando huevos y pintando grafitis. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, condenó el lunes tanto el ataque a la oficina como las bandas de asaltantes, al declarar que toda la ciudad estaba escandalizada. La violencia no es una solución para ningún problema. La violencia solo engendrará más violencia y al final del día, todo Hong Kong y la gente sufrirá como resultado de la pérdida de la ley y el orden en Hong Kong. Hong Kong vive inmensas manifestaciones contra el gobierno local pro-Pekín, que comenzaron con el rechazo de un proyecto de ley ahora suspendido que autorizaba las extradiciones a la China continental. Luego las protestas se ampliaron para pedir que se mantengan las libertades democráticas, en particular la de expresión y la independencia de la justicia. A pesar de la crisis, ni el gobierno de Hong Kong ni el de Pekín parecen dispuestos a cambiar de rumbo. La India busca convertirse en la cuarta nación en posar un vehículo móvil en la Luna. India lanzó el lunes al espacio una sonda destinada a posarse en la Luna. Era su segundo intento por enviar un aparato al satélite natural de la Tierra, una semana después de que un problema técnico obligara a anular un primer lanzamiento. Hoy fue un día histórico para el espacio, la ciencia y la tecnología en India.
La expedición sin tripulantes está destinada a posar el próximo 6 de septiembre un aterrizador y un vehículo móvil cerca del polo sur de la Luna, situada a unos 384.000 kilómetros de la Tierra. También espera colocar una sonda en órbita lunar. Fue una buena experiencia haber podido venir, fue cancelado el 15 de julio, pero esta vez fue realmente fantástico. El sonido de propulsión que venía de adentro fue fantástico y fuimos testigos. Estamos orgullosos de ser indios. Si la misión tiene éxito, India se convertiría en la cuarta nación que logra colocar un aparato en suelo selenita, después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Una sonda israelí falló en su alunizaje en abril y se estrelló. El líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, llamó a unir fuerza con el partido Podemos para cambiar la historia de España. El jefe de gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ofreció el lunes al Congreso un programa con claro acento social y progresista en el comienzo de su sesión de investidura. Espera así convencer a la izquierda radical Podemos de apoyarlo en un gobierno de coalición. Lo que nos une es la promesa de la izquierda, un progreso ecológicamente sostenible y la distribución justa de ese progreso. O si lo prefieren de otra manera, una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales en armonía con la naturaleza. Después de 3 meses de bloqueo tras las elecciones legislativas del 28 de abril, Sánchez no tiene el éxito asegurado. El Partido Socialista Obrero Español ganó los comicios con 123 de 350 escaños, pero necesita asegurarse el respaldo de los 42 diputados de la izquierda radical y de pequeños partidos regionales antes del jueves, cuando culminará el debate. En plenas negociaciones con Podemos, Sánchez sacó un abanico de propuestas para convencerlos. Frente al desempleo y la precariedad, empleo digno en una economía competitiva, pensiones dignas y un sistema público sostenible. Frente al reto tecnológico, transformación digital. Frente al cambio climático, transición ecológica. Frente a la discriminación de la mujer, feminismo. Frente a la desigualdad, justicia social. Y frente a los desafíos globales, una España unida y diversa en una Europa diversa y unida. El martes se celebrará la primera votación de investidura, en la que se requiere mayoría absoluta de 176 diputados. En el probable escenario de que no la consiga, el jueves habría un segundo voto donde solo necesitaría mayoría simple, algo plausible si cierra el acuerdo con Podemos y se asegura el respaldo o la abstención de varios partidos regionales. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos reconoció este fin de semana el esfuerzo de México y El Salvador en combatir la migración ilegal. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo cerró el domingo su gira latinoamericana. El jefe de la diplomacia reconoció los esfuerzos de México y El Salvador para frenar la migración ilegal, un tema central para el gobierno de Donald Trump. Pompeo se reunió en privado con el canciller Marcelo Ebrard en la capital mexicana. Allí agradeció a México los avances en disminuir el flujo de personas indocumentadas, en vísperas de que venza un plazo fijado por Washington a esos efectos. Horas más tarde, en El Salvador, Pompeo visitó al mandatario Nayib Bukele y expresó su apoyo a sus planes para estimular el crecimiento económico y reducir la migración ilegal. Tenemos que enfrentar los desafíos que causan esta migración. Queremos que las personas quieran permanecer en sus países. La violencia de pandillas y la pobreza son 2 de ellos. Queremos ser un buen socio para ayudarlos y reducir estos factores que causan esta migración. La inmigración es un problema que tenemos, pero es un problema que termina en la frontera sur de Estados Unidos. Por eso tenemos que resolver juntos el problema de la inmigración. De El Salvador, así como de Guatemala y Honduras, parten a diario decenas de personas con el objetivo de entrar clandestinamente a Estados Unidos, en busca de trabajo o huyendo de la violencia. El funcionario estadounidense reiteró su llamado a reforzar la seguridad fronteriza en el sur de Estados Unidos y en toda América Central. Estados Unidos acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de cometer un acto de agresión contra un avión de reconocimiento estadounidense sobre cielo caribeño. Funcionarios de defensa estadounidense denunciaron el domingo que un caza venezolano se acercó agresivamente a un avión de inteligencia de Estados Unidos sobre el Mar Caribe.
El Comando Sur dijo que el avión de combate venezolano, un Su-30 Flanker de fabricación rusa, despegó el viernes de una pista ubicada a unos 320 kilómetros al este de Caracas para seguir a un EP-3 estadounidense a una distancia poco segura, poniendo en peligro a la tripulación y a la aeronave. Además, aseguró que la maniobra poco profesional venezolana demostraba el irresponsable apoyo militar de Rusia a lo que considera un régimen ilegítimo del presidente Nicolás Maduro. Washington, que reconoce como presidente encargado de Venezuela al jefe parlamentario opositor Juan Guaidó, acusa a Moscú de apoyar a Maduro con el suministro de aviones militares. Una nueva interrupción del servicio de energía eléctrica ha dejado sin luz a gran parte de Venezuela este lunes, sin que hasta el momento el régimen de Maduro o la empresa Corpoelec se hayan pronunciado sobre la situación. Cientos de reportes sobre el apagón que circulan en las redes sociales y medios locales cifran que 16 estados se han quedado a oscuras. El último apagón de gran envergadura que afectó a Venezuela se registró el pasado 10 de abril. Sin embargo, las interrupciones del servicio ocurren a diario en estados como Trujillo y Zulia. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial aquí en FTV Diario. No le cambie, ya volvemos. De regreso con FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado, y vamos a pasar con nuestro compañero Augusto Vanegas, que se encuentra acompañado esta noche del politólogo y docente Richard Morales. Adelante, Augusto. Gracias a Luz, amigos televidentes, bienvenidos al momento de la entrevista aquí en FTV Diario. Justamente como nos decía nuestra compañera, tenemos al profesor aquí, bienvenido como siempre a los estudios de FTV, profesor Morales. Muchas gracias, Augusto, muy buenas noches a todos los televidentes. Bueno, profesor, estamos en un momento muy particular dentro de nuestra política nacional, sobre todo en estos momentos en los que se habla mucho del tema de las planillas. Las planillas, muchos a favor, otros en contra. Coméntenos, ¿realmente estas planillas son necesarias? Primero, no podemos olvidar las investigaciones inconclusas sobre las planillas que utilizaron durante la asamblea anterior y la asamblea también anterior a esa, es decir, las planillas desde 2019 a 2010, por ponernos un tope de tiempo. Ahí estamos hablando de cientos de millones con irregularidades ya detectadas, y esperemos que la justicia llegue a esclarecer qué sucedió con esos dineros y que los responsables paguen. Sobre las planillas que se están dando en este momento, se le ha dado a cada diputado un tope de $20,000 para tener personal, pero por más de que los diputados vayan a rendir cuentas sobre qué personal tienen nombrado, es claro que en un momento donde hay un discurso de austeridad, esto es demasiado para cada diputado. Un diputado tiene que contar con un personal de apoyo sin lugar a dudas, pero es evidente de que es posible que las bancadas y los diputados puedan racionalizar este gasto de mucho mejor. Es decir, $20,000 es excesivo para el momento que está viviendo nuestro país. Sí, precisamente en ese sentido hay diputados sobre todo que están en contra, sobre todo los independientes que se han pronunciado de alguna u otra manera con respecto a estas planillas y también de los montos, como usted lo dice, pero también hablan de otras propuestas como estas en el cambio del reglamento interno. ¿Usted cree que verdaderamente se darán estos cambios que están en la expectativa en la palestra pública? Yo creo que se logrará un cambio moderado al reglamento interno. Si uno escucha al presidente de la Asamblea Castillero, es claro de que están a disposición de hacer cambios, como se han hecho cambios al reglamento de la Asamblea ya en el pasado, muchas veces en el primer periodo de un nuevo legislativo, pero es poco probable que los cambios que vayan a implementarse satisfagan el descontento y el clamor de la ciudadanía de que haya mucha más rendición de cuentas, mucha más transparencia, mucha más
limitaciones. Va a ser un cambio moderado, negociado entre todas las bancadas, pero principalmente uno que el partido gobernante, que el PRD sienta que pueda disipar todas esas críticas que hay hacia la Asamblea y que les permite cerrar ese tema por el momento, ¿no? Así que van a buscar algún tipo de reforma medias para tratar de cerrar el tema. Así es, grandes expectativas se encuentran entre el público, entre la población nacional. Y también, ¿qué nos pudiera decir con respecto al debate que ya está por iniciar posiblemente esta misma semana, pues con respecto a las reformas constitucionales? ¿Qué puede esperar el pueblo panameño de este debate? Bueno, el pueblo panameño tiene también enormes expectativas sobre una reforma constitucional. Es claro que un cambio en la Constitución pudiera transformar el orden de los poderes en este país, qué derechos son reconocidos, pero ahí también lo más seguro es que vamos a una reforma moderada. La Concertación ya envía una propuesta al Ejecutivo, que se la ha pasado al Legislativo. El Legislativo aparentemente va a hacer una gira a nivel nacional para tratar de recoger propuestas, pero a fin de cuentas esto no va a la raíz del problema, de que necesitamos una asamblea constituyente originaria para refundar la República. La Constitución panameña no aguanta más parches y inevitablemente el proyecto que va a venir va a ser un parche, y no solo un parche, como va a referéndum tras dos legislaturas, van a evitar una propuesta que incomode a algún sector influyente o de poder en Panamá. Así que vamos a ver una propuesta de mínimos que se va a aprobar para evitar incomodar a alguien, porque el gobierno se va a querer evitar el problema de perder un referéndum sobre la constituyente, sobre el cambio de la Constitución, ¿no? Así que vamos a ver principalmente lo que ya nos han indicado, ¿no? Algunos cambios principalmente en el órgano judicial y algunos cambios mínimos en el legislativo, pero poco más de fondo que eso. ¿Y qué opinión le merece a usted referente a justamente el paquete de reformas que ya fue debatido por la Concertación Nacional y que el gobierno lo haya, como quien dice, enviado tal cual lo recibió? ¿Cuál es su visión o su punto de vista al respecto? Que nuevamente es una reforma superficial que no va a lograr ningún cambio de fondo. Es decir, están proponiendo cambiar el método a través del cual se eligen los magistrados, están proponiendo limitar la reelección de los diputados, el Tribunal Constitucional, pero a fin de cuentas no están yendo al meollo del problema del Estado panameño, que es la concentración de poder excesiva que hay en el presidente y que no se establecen controles a la influencia perversa del dinero en la política y en el Estado. Tenemos un Estado capturado en Panamá por intereses privados y partidistas, y la reforma no atiende eso, no atiende esa concentración de poder en el presidente, no atiende esos conflictos de intereses que existen en nuestra administración pública. Y mientras no se atiendan esos problemas de raíz, vamos a seguir teniendo un país donde hay corrupción, donde hay desigualdad, donde hay inseguridad. Y lamentablemente no es la aspiración de la Concertación. Ellos lo dijeron, queremos aprobar unas reformas puntuales que son urgentes, justificando casi lo limitado, lo conservador de la reforma que han enviado. Y todo lo que eso va a lograr es que esos grandes cambios que exige la ciudadanía quedan nuevamente aplazados, aparentemente por 5 años más, y le tocará al pueblo panameño, a la ciudadanía, organizarse para seguir presionando por esas grandes transformaciones. ¿Considera usted entonces que los diputados habrán aprendido de los errores de la anterior administración? ¿Habrán tomado conciencia? ¿Será posible que existan cambios profundos en este nuevo quinquenio? Poco probable. Tenemos un gobierno que creo que sí es más estratégico y más astuto que el gobierno anterior, que se mostró muy torpe políticamente a la hora de gobernar. Creo que la Asamblea va a intentar cuidar las apariencias, sobre todo tratar de mantener la legitimidad. Saben que ganaron por un margen estrecho, pero es claro que les va a hacer daño los intereses a lo interno del propio partido de gobierno y a lo interno del propio Estado. Es decir, ese hambre que hay en tantos sectores por
por apropiarse del Estado, la rebatiña por los recursos. Y ya hemos visto que le está costando al gobierno controlar a muchas de las facciones de su propio partido dentro del Ejecutivo. Y eso pudiera convertirse en una crisis de gobernabilidad hacia el futuro, donde los desafíos no vengan de los partidos opositores o de la bancada independiente, sino de divisiones a lo interno del propio partido de gobierno y las distintas ambiciones que tienen esos sectores, ¿no? El gobierno parece muy claro de que está avanzando en un terreno muy difícil, donde la menor equivocación puede despertar fuertes protestas de la sociedad, porque el principal desafío de este gobierno no es nuevamente, como dije, los partidos opositores. Además de esas divisiones a lo interno de su partido, es la sociedad civil, son los movimientos sociales y populares, porque vienen muchas reformas sensibles, además de la reforma a la Constitución, las asociaciones público-privadas tienen una reforma a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social. Y ese es un tema con el cual el PRD ya chocó durante su último gobierno, el gobierno de Martín Torrijos, así que ellos van a tratar de cuidar. Pero le va a ser muy difícil controlar a estas unidades en el legislativo que ya están acostumbrados a hacer un tipo de política y no creo que estén dispuestos a cambiar ahora. Y bueno, cambiando un poquito el tema referente a la Procuraduría, la Procuradora Porcel ha realizado unas declaraciones bastante fuertes, sobre todo que se habla de un desmantelamiento en las fiscalías. ¿Considera usted que hay algún tipo de interés político detrás de todo esto? Es claro que lo que se ha venido dando durante los últimos gobiernos es esa presión por remover a los procuradores de turno, en la medida que no son procuradores que responden a ellos. Pero creo que más allá de esa disputa que me parece evidente que ya hay entre el Ministerio Público, entre la Procuradora y el gobierno entrante, de que hay mucha información a la que no estamos teniendo acceso, que hay mucho de que no se nos ha dicho sobre estas investigaciones, sobre la trama Odebrecht, y creo que lo que merecemos, y la Procuradora puede ayudar en ese sentido, es que nos digan verdaderamente qué es lo que ha estado pasando, si ha habido intromisiones políticas en la justicia, en el Ministerio Público o no. Y eso creo que es lo que nos puede dar paz como país y una resolución verdadera. No que se estén dando estas disputas tras bambalinas entre la Procuradora, entre el gobierno, que lo que pareciera ser es que están tratando de negociar negociar espacios y maniobrar entre sí. Yo creo que necesitamos verdad, necesitamos información, necesitamos saber verdaderamente qué ha estado pasando con la justicia en este país. Bueno, profesor Morales, muy agradecido por su visita, sus análisis, y que seguimos, como quien dice, vigilantes de todo lo que está en el acontecer de nuestro Panamá. Muchas gracias, profesor Morales, catedrático de la USMA y politólogo. Amigos televidentes, de esta manera culminamos pues con este momento de la entrevista y le decimos pues a nuestras compañeras, adelante con más de FTV Diario. Muchísimas gracias, Augusto, y también al profesor por acompañarnos esta noche. Queridos amigos de FTV y Radio Hogar, es momento de conocer la información eclesial. Y el Papa Francisco envía una carta al presidente de Siria, pide acabar con esta crisis humanitaria. El Papa Francisco ha escrito al presidente sirio Bashar al-Assad porque le preocupa la situación humanitaria de la población civil. La carta se la han entregado en mano dos cardenales, Peter Turkson y el actual nuncio en Damasco, Mario Zenari. El texto no se ha dado a conocer, pero sí se sabe que el Papa denuncia las dramáticas condiciones de la población en Idlib. De sus 3 millones de habitantes, 1.3 millones han tenido que escapar a campos de refugiados como este, es el campo de Al-Lob, al noreste del país. UNICEF denuncia que el 90% de la población son mujeres y niños y que es muy complicado hacerles llegar ayuda humanitaria. En su carta, el Papa propone a Assad gestos concretos para reconciliar al país, que haga posible condiciones para un regreso seguro de los desplazados y los exiliados, la liberación de las decenas de miles de presos políticos y que se informe a familiares de detenidos sobre su situación. Le pide también que proteja la vida de los civiles y la situación de escuelas y hospitales.
A lo largo de estos más de 8 años de conflicto, la Santa Sede ha insistido en la necesidad de buscar una solución política viable para poner fin al conflicto, superando los intereses partidistas. Lamentable noticia, pues se ha informado que el cardenal Juan Manuel Estepa falleció este domingo a sus 93 años. Este cardenal español fue de los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica. El cardenal José Manuel Estepa Llorens falleció el 21 de julio a los 93 años de edad. Fue arzobispo castrense de España y Benedicto XVI lo nombró cardenal en el 2010. Por entonces ya no podría participar en un eventual cónclave porque superaba la edad de 80 años. Sin embargo, el ahora Papa emérito decidió otorgarle la púrpura como reconocimiento especial por su trabajo en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica. Francisco ha enviado un telegrama en el que agradece a Dios su generoso servicio a la Iglesia. Con el fallecimiento de José Manuel Estepa Llorens, el número de cardenales desciende a 218, de los cuales 110 son electores. El beato John Henry Newman será elevado a los altares el próximo mes de octubre, así lo anunció el Papa Francisco. Este fue el momento en el que el Papa Francisco anunció en latín que canonizará al cardenal inglés John Henry Newman el próximo 13 de octubre en Roma. Itaque autoritate Dei omnipotentis apostolorum Petri et Pauli ac nostra decernibus ut beati Ioannis Enricus Newman die tertio decimo mensis octobris ab anno bis millesimo undecimo in Santorum Album referato. El famoso intelectual y teólogo nacido en Londres en 1801 fue bautizado como anglicano. Se convirtió al catolicismo cuando tenía 45 años, una decisión que le hizo perder su trabajo en Oxford y muchas de sus amistades. Sin embargo, esto no lo desanimó. Se hizo sacerdote católico y trabajó por los derechos de los católicos en Inglaterra. Sus escritos sobre la libertad de las conciencias siguen inspirando a muchas personas en todo el mundo. El Centro Internacional de Amigos de Newman en Roma lleva años esperando esta noticia. Llevan promoviendo la espiritualidad y las obras de John Henry Newman desde 1975. Según la religiosa Mary Birgit, secretaria de este centro, aunque la causa de Newman había comenzado oficialmente en 1958, Pablo VI la puso en marcha algunos años más tarde. En 1973, el Papa Pablo VI preguntó al oratorio de Birmingham en qué punto se encontraba la causa de beatificación. Se sorprendieron bastante, incluso les impresionó porque de hecho la causa casi se había detenido. Otros papas le han tenido muy presente siempre, como Juan Pablo II y por supuesto Benedicto XVI. Precisamente Benedicto XVI, todavía como cardenal, fue uno de los visitantes habituales de este centro y lo beatificó en 2010 durante su viaje al Reino Unido. Para Benedicto XVI fue una gran alegría poder beatificar a Newman en Inglaterra en 2010. Tuve el privilegio de estar presente en la ceremonia. Fui a saludarlo durante la beatificación y me dijo: personalmente pienso que hoy es día de cosecha. Según la hermana Mary Birgit, la beatificación de Newman tuvo un gran impacto en Inglaterra y multiplicó la devoción hacia él. Por ejemplo, recuerda a un joven no bautizado que después de ver la ceremonia por televisión se convirtió al catolicismo y más tarde entró en el seminario. Otro sector de Inglaterra muy influido por el cardenal John Henry Newman es la Universidad St. Mary's. Su ética se basa en la filosofía de la educación del futuro santo. El tiempo dirá cómo influye la canonización de este caballero victoriano sobre nuevas personas, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. Amigos de FETV y Radio Hogar, vamos a realizar nuestra segunda pausa. Al volver tenemos más información para compartir con ustedes. Y Alejandro Rodríguez con los deportes. Ya volvemos. Estamos de regreso con FETV Diario y continuamos con más información. Esta semana podrían iniciar las discusiones en la Asamblea Nacional del paquete de reformas constitucionales. El pasado jueves se instaló la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional,
comisión en donde se discutirán temas importantes como las reformas a la Constitución, que todo apunta que estas discusiones inicien esta misma semana. Lo que pasa es que también hay que ver la necesidad de cada circuito. La Asamblea Nacional de Diputados es el primer órgano del Estado donde se ve reflejado todas las clases sociales y todo el querer de la ciudadanía. Aquí definitivamente, en el caso mío, yo vengo de un circuito uninominal. Y parte de las reformas electorales, la reforma de la Constitución es eliminar los circuitos uninominales. El diputado Benicio Robinson habló de ese tema y señaló que se harán los cambios necesarios al paquete de reformas constitucionales que fueron entregadas por el Ejecutivo. Si las reformas que se han hecho son buenas, tengan la seguridad de que los diputados van a votar a favor del pliego que hizo la ciudadanía, pero no pueden quitarle el derecho a un diputado a que opina, a que modifique. Para eso fuimos elegidos, para eso fuimos una contienda y para eso estamos aquí en la Asamblea, el primer órgano del Estado. El órgano ejecutivo recibió durante la semana pasada el paquete de reformas constitucionales, sin embargo no añadió ni hizo modificaciones a lo aprobado por la Concertación Nacional. Ya están listos para empezar, claro. Están formalizando algunas estrategias de ellos, como el presidente de la Asamblea tiene su potestad de poder arrancar cuando él crea conveniente, necesario. Y claro, es una prioridad las reformas. Y esto, por supuesto, vamos a hacer un debate amplio, aquí va a participar todo el mundo. Yo soy del criterio que las reformas no van a quedar como están ahora mismo, eso va a llevar algunas modificaciones, para eso somos diputados de la República y estoy completamente seguro que los 71 diputados van a tener mentalidades diferentes y eso, para eso viene un debate y se le va a dar participación y yo pienso que sí va a tener unos cambios, lo presentado por el Ejecutivo. Se espera que el debate de las reformas constitucionales tenga un proceso participativo de todos los ciudadanos del país, por lo que se organizarán giras a nivel nacional. Con imágenes de José Pérez, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Actos de violencia en los centros educativos de Panamá serán parte del pasado, así lo expresó Luis María Córdoba, directora de Psicología del Ministerio de Educación. Los actos violentos en los centros educativos que habitualmente eran vistos a través de las redes sociales serán eventualidades del pasado, así lo expresó Luz María Córdoba, directora nacional de Psicología del Ministerio de Educación. ¿Por qué cerramos el círculo? Porque yo creo que todos tenemos que prepararnos para que entre todos podamos minimizar los problemas de violencia que existen tanto en nuestros centros escolares como en nuestras comunidades, porque nuestros niños vienen de las comunidades. Entonces ahorita se está capacitando el personal en el manejo de estas 3 guías para que ellos trabajen dentro de su centro escolar con los líderes estudiantiles, para que los líderes estudiantiles trabajen con sus pares. Acuérdense que la educación de pares en este momento es lo que ayuda a que los muchachos ellos mismos se empoderen de que ellos tienen las competencias para poder trabajar y transmitirle la información a sus iguales. Estudios realizados indican que los centros educativos de Panamá, Colón, San Miguelito y David han tenido un gran porcentaje de problemas puntuales como violencia escolar, entre otros casos de peleas y la intimidación dentro de las aulas de clases. Donde persiste más es en premedia. Y en premedia estamos iniciando la adolescencia, los muchachos salen de una escuela primaria, vienen por una escuela secundaria, donde todo el mecanismo es diferente, la adaptación es diferente, pero sí se ve más en premedia que en media. De acuerdo al embajador de la Unión Europea, Chris Horner, se deben establecer protocolos para determinar qué niños son víctimas de este tipo de acosos y el tratamiento que se debe desarrollar para evitar la deserción de los centros educativos. Es un cambio de cultura que es importante. Es por eso que por la Unión Europea invertir en la educación, invertir en la prevención, es invertir también en un progreso socioeconómico, es mejor por la economía, es mejor por el bienestar de la población de Panamá y para nosotros también. Y la criminalidad está bajando, es mucho más mejor por los jóvenes de poder ir a la escuela y de poder encontrar adelante un trabajo.
Este proyecto de prevención de violencia no solo son para estudiantes de media y premedia, sino también con estudiantes de primaria. Con cámara de Uriel Arcia, Milady Madrid, FETV Diario. Es momento de conocer las notas deportivas con Alejandro Rodríguez. Adelante. Gracias, buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Arrancamos de inmediato. Un día muy especial ayer y es que finalmente Mariano Rivera fue introducido al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Luego de muchos meses de espera, finalmente Mariano Rivera fue introducido ayer. Muchos panameños y también muchos latinoamericanos ayer presentes, así como fanáticos de los Yankees de Nueva York, en esta ceremonia de inducción al Salón de la Fama. Un discurso bastante interesante de Mariano. Habló en inglés al principio, luego habló cerca de 2 minutos en español, por supuesto el idioma que se habla aquí en Panamá. Y bueno, un día muy emocionante. Estuvo el presidente de la República, Laurentino Cortizo, también estuvo Roberto Durán por allá. Al final, Mariano Rivera, primera persona, primer jugador en conseguir ingresar al Salón de la Fama de manera unánime, con el 100% de los votos. Asimismo, por supuesto, el primer latino que ingresa de manera unánime al Salón de la Fama, segundo panameño que ingresa al Salón de la Fama. Vamos a escuchar parte de las reacciones de Mariano Rivera. Pasando para mi Panamá querida. Algo especial que aprendí a hacer fue siempre donde iba representar a Panamá y dar lo mejor de mí por Panamá. Gracias por el señor presidente Laurentino Cortizo, que me acompaña, nuestra leyenda Mano de Piedra Durán. Gracias, gracias. A todo el pueblo de Puerto Caimito que me escucha, a todos aquellos que están viendo por televisión, por la radio, gracias. Son especiales para mí. Bien, parte de lo que ocurría con Mariano Rivera ayer en esa ceremonia muy especial que se realizó en Nueva York. Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar del astro portugués Cristiano Ronaldo, quien ha finalmente resuelto el escándalo en el que estaba envuelto, y es que se ha librado de un juicio por violación en Las Vegas. La Fiscalía informó para este lunes que no tiene suficientes pruebas para imputarlo. El portugués Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus de Turín y ex Real Madrid, fue acusado por Catrina Mayorga de haberla sodomizado en una habitación de hotel en el 2009. Basado en la revisión de la información presentada, los alegatos de abuso sexual contra Cristiano Ronaldo no pueden ser probados más allá de toda una duda razonable, indicó en un comunicado la Fiscalía General del Condado de Clark, que abarca Las Vegas. Así es que Cristiano Ronaldo se salva de esta. Veremos cómo le va al portugués Cristiano Ronaldo en esta nueva temporada de fútbol con la Juventus. Vamos a cambiar de tema, hay que hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en esta ocasión hay que hablar de las mascotas. Y es que dichas mascotas tendrán una versión robot. Veamos. Un ejército de robots para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El gigante automovilístico japonés Toyota, uno de los patrocinadores del evento, presentó el lunes ante la prensa varios autómatas, que aunque no están del todo preparados, pretenden contribuir a los juegos más innovadores de la historia. Las mascotas del evento, Mirai Towa y Someiti, tendrán también su versión en robot. Gracias a una cámara en la cabeza, podrán reconocer las expresiones de las personas y reaccionar en consecuencia. Me impresionó que el robot pueda chocar los 5 y dar un apretón de manos. Habrá 10 ejemplares de estas máquinas del tamaño de un niño, aunque no podrán hablar ni moverse. Bien, veremos cómo le va, cómo será este tema con las mascotas en Tokio 2020. Se serán las Olimpiadas del próximo año en actividad olímpica. Recordemos que los Panamericanos serán ya en los próximos días. Ya partieron algunos de las delegaciones de distintas disciplinas que representarán a Panamá. Recuerden, serán 84 atletas en la delegación panameña. Es lo que tenemos en información deportiva para hoy. Compañeras, con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante.
Gracias, Alejandro, por la información deportiva. Queridos amigos, de esta manera llegamos a la parte final de este informativo FETV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Así es, a Luz, y sobre todo los invitamos a que sigan en sintonía de FTV, porque ya inicia Buenas Nuevas para Todos con el padre Francisco Verar y la hermana Verónica. Que tenga usted una feliz noche.